Hola, el día de hoy veremos la suma de vectores por el método del polígono. Utilizaremos el vector A, 6i más 8j centímetros, el vector B, menos 4i más 7j centímetros y el vector C, menos 5i menos 5j centímetros. La operación resultante nos pide el vector A más el vector B más el vector C. Procedemos a graficar el primer vector en el sistema de coordenadas. Tomamos una escala adecuada. Yo voy a tomar una cuadrícula en relación a 1 centímetro. El vector A se localiza en el primer cuadrante. Trazamos las líneas entrecortadas hasta encontrar el punto de intersección. Trazamos el vector A desde el origen del sistema de coordenadas hasta el punto encontrado. En el método del polígono graficamos los vectores uno a continuación de otro de acuerdo a la operación solicitada. De esta manera, para graficar el vector B, trazamos un segundo sistema de coordenadas al final de la saeta o flecha del vector A. Le pondremos y', x', menos x' y menos y'. De acuerdo a este sistema, graficamos el vector B, menos 4i, más 7j. Trazamos las líneas entrecortadas hasta encontrar el punto de intersección. Graficamos el vector B desde el origen del sistema y', x' hasta el punto encontrado. Tenemos un tercer vector que es el vector C y lo vamos a graficar al final del vector B como manda la operación. Trazamos un tercer sistema de coordenadas al final en la saeta o flecha del vector B. Le llamaremos y2', menos x2', x2' y menos y2'. El vector C nos indica menos 5 en Y, menos 5 en J. Trazamos las líneas entrecortadas. Encontramos el punto de intersección y graficamos el vector C. El vector resultante o resultado de la operación es aquel vector que parte desde el origen del primer sistema de coordenadas graficado hasta la flecha o saeta del último vector de la operación, es decir, del sistema principal XY hasta la saeta del vector C. Gráficamente, ese es el vector resultante. Para saber el valor, ubicamos las componentes en XY y sus vectores base.
de tal manera que encontramos que este vector resultante es menos 3 en y más 10 j centímetros. Ahora pasaremos a la resta de vectores por el método del polígono. Utilizamos como ejemplos el vector E, vector F y vector G. La resultante nos dice el vector E menos el vector F más el vector G. Podemos encontrar sumas y restas en la misma operación. El procedimiento es idéntico a la suma. Trazamos el sistema de coordenadas XY principal y graficamos el primer vector de la operación, que es el vector E. En esta ocasión les he puesto en coordenadas polares, ya que los vectores pueden expresarse de diferentes maneras, cuya explicación lo di en un video anterior. Como nos pide 3 metros, en mi regla voy a hacer la escala a 3 centímetros. A continuación del vector E va el vector menos F. Vamos a trazar un segundo sistema de coordenadas al cual llamaremos Y', X', menos X', menos Y'. En este nuevo sistema vamos a graficar primero el vector F. 5 metros 250 grados. Entre el primero y el segundo cuadrante tenemos 180 grados y continuamos midiendo hasta llegar a 250. Trazamos el vector F, 5 unidades, en este caso en mi reglita 5 centímetros, 250 grados. Pero la operación no nos pide F, nos pide menos F. El vector negativo va en sentido contrario al vector positivo, entonces con la regla tomamos la misma dirección que tiene el vector F y en sentido contrario medimos los 5 centímetros. Aquí está el vector menos F. A continuación vamos a graficar el vector G al final en la flecha o saeta del vector menos F en un tercer sistema de coordenadas. Este sistema será Y2', X2', menos X2' y menos Y2'. El vector G mide 4 metros, en mi reglita 4 centímetros y 320 grados, que se localiza en el cuarto cuadrante. Graficamos del vector G. Y la resultante de la operación se grafica desde el origen del sistema principal XY hasta la flecha o saeta del último vector de la operación, en este caso el vector G.
Para saber el resultado, medimos la distancia o módulo y el ángulo. Podemos expresar ese resultado en coordenadas geográficas, rectangulares o vectores base de acuerdo a lo necesitado, haciendo las transformaciones respectivas. Dale like al video si te ha servido y suscríbete al canal para más contenido de física y química. ¡Hasta pronto!